Pues buenos días a todos y bienvenidos al Consorcio de la Zona Franca de Vigo, al programa Los Miércoles de Internacionalización. Hoy tenemos una jornada sobre Brasil y estará organizada de la mano de Opera Global Business con los expertos en internacionalización, Beatriz Lora y Juan Manuel López, que nos presentarán las oportunidades de negocio que tienen las empresas gallegas en estos mercados. Luego tendremos una pausa para el café, como es habitual, y tendremos a continuación una mesa redonda en la que estarán con nosotros José Antonio Araujo, de Salgado Congelados, y don Carlos del Pulgar, de Nova Galicia Ediciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más, doy paso a Beatriz, me parece, que nos presentará un poquito las características de este mercado. Bueno, no me daba cuenta. Tenemos a Rosa Díaz, de la Cámara de Comercio, que tiene misión comercial en 2025 a Brasil y nos va a explicar un poco cómo tenemos que hacer para apuntarnos. Perdona, Rosa, que ya te dejaba sin interrumpir. Gracias, Paqui. Hola, buenos días a todos. Nosotros organizamos todos los años una misión comercial a Brasil. Es una acción que llevamos realizando desde hace muchos años. Últimamente es verdad que no están participando muchas empresas porque las barreras realmente de ese mercado son un poco importantes y pues la gente nos está animando mucho, pero realmente es un mercado muy interesante, muy grande, con lo cual los animo a participar. El año que viene aún no tenemos el plan, porque el convenio con IGA, pero lo firmaremos sobre febrero, con lo cual supongo que la acción será a partir ya del segundo semestre, para octubre o noviembre, como fue la de este año. Y nada más, muchas gracias. Para participar, ya sabéis, tenéis que hacerlo a través de la oficina virtual del IGAP. En la convocatoria figuran todas las condiciones y ya después enviarnos a nosotros la documentación. Organizamos para las empresas que estéis interesadas una agenda de trabajo con el perfil que estéis buscando en ese país. Nada más, muchas gracias. Gracias. Te dejo esto por aquí, ¿vale? Ahora luego lo cogemos. Y esto por aquí, ¿verdad? Vale. Ahora, ¿no? Vale, para comprobar que funciona bien. Si me pongo aquí, no estorbo mucho, ¿no? Bueno, buenos días y muchas gracias a todos, tanto los presentes como los que nos estáis siguiendo online. Como decía Paqui, yo soy Beatriz, venimos hoy a presentaros el mercado de Brasil, hablaros un poco que también a los que, sobre todo los que estáis online, que como no os veo y no os escucho, pues que no penséis que os ignoramos, que realmente si tenéis algo que comentarnos podéis hablar desde el chat y el compañero está atento por si hay alguna pregunta o queréis intervenir de alguna manera, pues nos interrumpís y nosotros nos paramos a atender la cuestión que queráis, o si queréis presentaros de alguna forma porque resulte interesante. Igualmente más tarde mi compañero Juan Manuel, cuando me tome el relevo, se detendrá un poco a consultaros a los que estáis presentes, a qué os dedicáis, que os presentéis un poquito, porque más bien yo ahora mismo voy a hablar de un carácter más introductorio, que concretamente, como venimos haciendo en otras ocasiones, pues dividimos la presentación en 6 bloques de contenido. Yo me encargaré de los 3 primeros bloques, comentaros un poco pues características del mercado, presentaros los principales datos económicos que nos interesa conocer para darle un poco de estructura y definición a qué es el mercado brasileño, el estado de la economía actual, cuál es el perfil del consumidor, cuáles son los desafíos que está ahora mismo afrontando la economía y algunas pinceladas titulares sobre relaciones comerciales entre Brasil y España y Brasil con Galicia. Y ya más adelante, esta segunda parte, pues mi compañero Juan Manuel hablará sobre acceso al mercado, oportunidades y algunas recomendaciones y conclusiones antes de dar cierre. Entonces, si me permitís, antes de empezar a hablar de datos macroeconómicos y demás, quería hacer una parada en una diapositiva simplemente por ilustraros algunas de las principales marcas que actualmente tienen mayor presencia, son los protagonistas en la industria y en el mercado brasileño. Y en un primer vistazo, aunque haya muchas que no nos suenen, hay otras tantas que sí, como puede ser Electrolux o en mi caso, ¿no?, que los que más me pueden sonar a priori, Target o Gerdau, son marcas que actualmente son líderes en sectores estratégicos nacionales, concretamente con respecto a materiales de construcción, de minería,
bueno, al final, industria de gran volumen que mueven gran cantidad de masa monetaria a la hora de abordar proyectos de este tipo. También Suvinil o otras marcas como Celite, Placo son mismas industrias, mismas marcas que se mueven en torno a estas industrias. Y vemos tanto sectores como la pintura, la decoración, es que son marcas que pertenecen a muchas variedades de sectores, ¿no? Lo que quiero intentar ilustrar con eso, sin liarme mucho, es que hablamos de una gran variedad de sectores entre los que surgen muchas oportunidades, no solo por el sector en cuestión, sino toda la industria auxiliar que lo rodea, ¿no? Son marcas mundialmente conocidas, muchas de ellas tienen un asentamiento nacional muy grande y son la muestra de cómo, aun siendo grandes y quizás dando a primeras por hecho que van a ser fácilmente conocidos, han tenido que hacer grandes esfuerzos, grandes esfuerzos para poderse establecer y adaptar a las necesidades del mercado brasileño, que, como decía, ¿no?, realmente es una muestra de la variedad de oportunidades, de sectores entre los que nos podemos mover. Entonces, en una breve conclusión que sacamos es que Brasil ofrece grandes oportunidades, principalmente por tres razones: por la variedad, el ramillete, ¿no?, de campos en los que nos podemos mover, el tamaño que ofrece el mercado, que ahora veremos a qué cifra nos estamos refiriendo, y el potencial de crecimiento, pues principalmente pues, por el proceso en que se encuentra de dinamismo y de crecimiento de la población, ¿no? Entonces, en el primero de los puntos que hablábamos, el tamaño de la población, el tamaño geográficamente hablando, estamos ante un país que ocupa casi el 50% de toda la extensión de Sudamérica. Y es que, en términos estadísticos, estamos hablando que hay muchas probabilidades de que 1 de cada 2 personas con las que tratemos en el mercado de Latinoamérica, pues probablemente sean brasileños. Estamos hablando de un recuento de más de 200 millones de habitantes. Entonces, hablamos de una extensión que se equipara como el doble de lo que ocupa la Unión Europea y hasta 17 veces el tamaño de nuestro país, ¿no?, de España. O sea, entonces tenemos evidencia de que efectivamente es un gigante, un mercado al que no podemos ignorar. ¿Cuáles son las principales áreas poblacionales? Todas estas millones de habitantes no están concentrados en las mismas áreas y, como os podréis imaginar, pues principalmente destacamos 4 núcleos poblacionales. En primer lugar, Sao Paulo, que es la más poblada, con más de 22 millones de habitantes, principalmente pues una de las ciudades más grandes del mundo, que, como era de esperar, porque tiene sentido, porque Brasil es el 5º país más grande del mundo. Entonces, en segundo lugar, destacamos Río de Janeiro, con más de 13 millones de habitantes, también conocida principalmente por su atractivo turístico, hay una rica variedad cultural y una vida nocturna que atrae bastante a los visitantes y es uno de los principales focos de interés de la ciudad. Pero me interesa aún más la tercera ciudad que reconocemos, que es Belo Horizonte, que tiene en torno a 6 millones de habitantes, y aquí es donde recogemos el núcleo de actividades económicas e industrial. Entonces, aquí nos interesa bastante, aunque la concentración de habitantes sea inferior. Y bueno, por supuesto, pues destacar la capital, ¿no?, Brasilia, con más de 4 millones de habitantes. Concretamente, cuando intentamos entender un poco cuál es el estado, la estructura de una economía, vamos a observar los datos de capacidad de generación de riqueza, el PIB en este caso. No hay duda que Brasil es el país de Sudamérica que más riqueza genera. Entonces, tenemos la ventaja de que si queremos abordar Latinoamérica, estamos yendo y acudiendo al mercado con más probabilidades con mayor capacidad económica de los compradores latinoamericanos. Si lo comparamos con España, vemos que produce Brasil 2,17 mil millones de dólares en el año 2023 y España un 1,62, pero aún con esa, también comparamos con España y vemos el crecimiento, observamos que tanto Brasil como España crecen a mismos niveles, un 3% este último año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos ante economías que tienen unas estructuras y unas tendencias de crecimiento similares, ¿no?, propias de una economía desarrollada y que con cierta capacidad, ¿no?, que no podemos ignorar.
Aún con esta, pues tenemos el hándicap de que es una población que tiene baja capacidad adquisitiva. También pues veremos más adelante unas diapositivas sobre este apartado, pero simplemente quedarnos con el titular de que evidentemente en España tenemos más del doble de capacidad adquisitiva, pero en esta región pues es algo inferior. Simplemente no nos quita las oportunidades, solo tener en cuenta que habrá que abordar los núcleos y distintos sectores de la población de una manera diferente, con otras estrategias, y aprovechar las oportunidades igualmente. Aquí me gusta destacar cómo en los últimos años Brasil ha ido evolucionando en el PIB, concretamente en la última década. Es cierto que ha sido una etapa de desafíos complicada, en la que ha sido un declive paulatino lo que ha ido experimentando, pero a raíz del COVID sorprende cómo la recesión que experimenta la economía, al igual que el resto de la economía del mundo, es una de las que menos afectada se vio, en torno al 3%, frente a España nuevamente, como estamos comparando, que llegó a verse afectada en un 11%, ¿no?, de descenso de la actividad económica. Esto muestra entonces que tiene sectores y se fundamenta en sectores de fuerza, ¿no?, que no son tan fluctuantes ante crisis de este tipo. Y valorar que en los próximos 5 años se espera que tanto España como Brasil crezcan al mismo ritmo, en torno al 32%. También son datos que nos llaman la atención. A título de recapitulativo, tenemos entonces que estamos ante un país que muestra un crecimiento constante, está consolidado. La inflación sí es cierto que es un reto importante. Si observamos en los últimos años, desde el COVID, partíamos de un porcentaje muy alto, de en torno al 11%, y estamos en torno al 8% actualmente. Sigue siendo una cifra alta, pero hay margen de mejora y se están dando señas de mejora, o sea que eso nos esperanza. Y sí es cierto que el principal reto se sitúa en el déficit fiscal que afronta el país. Hay una serie de dependencias en cuanto al financiamiento externo y esto desequilibra la balanza fiscal. Simplemente con respecto al PIB per cápita que os comentaba antes, comentaros que aunque es inferior al de España, más de la mitad, sí que es el más alto dentro de Latinoamérica, está por encima de la media, que de promedio son 21.600 dólares de PIB per cápita y en Brasil tenemos 22.000. O sea que nos interesa bastante. Hay una previsión de crecimiento también para los próximos años, de más del 20%, o sea que también es señal de que el dinamismo es real y que la población está creciendo en este sentido. La economía se clasifica principalmente, se lleva el centro de la actividad económica se centra en el sector terciario, casi un 70%, el sector secundario un 23% y el sector primario apenas un 8%. Hace 10 años la estructura era bastante distinta. Yo os digo que en apenas 10 años haber conseguido esos resultados, un signo bastante positivo. Y por hacernos una idea de qué regiones son las que principalmente encontramos más población, tenemos que la densidad poblacional se concentra en la costa este, también porque es en la franja en la que se desarrollan más actividades tecnológicas, industriales, al final se concentra toda la producción económica aquí, ¿no? Es por eso también que la concentración de habitantes por kilómetro cuadrado sea la más alta, 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y como era de esperar, pues tenemos aquí Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife, entre otras así que destacamos por más pobladas. Y el segundo conjunto, que ya nos vamos más a zona de interior, a la costa norte también, en la franja menos poblada porque efectivamente hay menos actividad industrial y es más orientada a la actividad agrícola. Tenemos en torno a 4 habitantes por kilómetro cuadrado con respecto a concentración poblacional. Igualmente, en Brasil, ya lo poco que podamos conocer, ya sabemos que es un país en el que hay un reparto desigual de la riqueza. Es un hándicap importante, pero teniendo en cuenta esto a la hora de establecer nuestra estrategia de introducción al mercado, tenemos que saber pues, que dentro de la base de que Brasil tiene un índice de desarrollo humano del 0,76, observando el índice de desarrollo en las regiones principales de nuestro interés, podemos hacernos una idea cuáles están por encima de ese índice de desarrollo, que tenemos pues, el Distrito Federal con Brasilia, es el más alto con un 0,82 de índice, mientras que en la mitad norte y en otras regiones como la de Maranhão tenemos los de menor desarrollo también, porque hay menos población,
y es un 0,70 de índice, o sea, por debajo de la media del país. Habrá que tener en cuenta todo esto para luego saber cómo abordar este mercado. ¿Cómo son las principales características y rasgos de la demografía brasileña? Pues tenemos que es una población joven, que no hay más que ver la pirámide poblacional, no hay población de avanzada edad prácticamente comparado con la concentración principal de habitantes que está entre la media de 32 y 35 años, plena edad activa de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Que hablamos de que aparte de que esto es un aspecto muy positivo, observamos que esa población activa, que supone en torno al 80% de la población, se encuentra en las circunstancias de, bueno, pues una clase baja del 60% de la población se encuentra en esta situación, más de 120 millones de habitantes, pero poco a poco, en estos próximos años, iremos viendo cómo la clase media que está emergiendo, que es en torno al 50% de la clase baja que actualmente ocupa esta fracción de la población, va a ir avanzando y va a ir aumentando su capacidad de compra. Aquí en este resumen que hacemos de perfil de consumidor se constata estos datos que os he ido adelantando, ¿no? Hablamos de que esa población joven de 32 y 35 años, el 85% vive en áreas rurales, sobre todo en Sao Paulo y Río de Janeiro. También tenemos que esa clase media, como os comentaba, el 50% de la población ya pertenece a esa clase media emergente y que sobre todo de la mano con este dato tenemos que cada vez tienen interés por un consumo consciente de productos. Esto quiere decir que van buscando la compra basándose en unas prácticas comerciales éticas que respeten ciertos aspectos que antes no se tenían en cuenta por la evidencia de que no había el mismo capital para poder adquirir o dedicarse a productos más especializados. Siempre hay una preferencia por la marca brasileña por encima de cualquier cosa. Y bueno, al final los productos ecológicos y orgánicos están entrando en el mercado de manera con mucho éxito. La sensibilidad al precio, igualmente, pues sí, estamos hablando de aspectos positivos y de crecimiento hacia un camino más pudiente, pero siguen siendo una población sensible al precio, que va a buscar descuento y va a buscar la posibilidad de encontrar promociones a la hora de la compra. Esta población joven, aunque no son nativos digitales, como los que ahora mismo ya están naciendo en estas últimas décadas, sí que se han visto en un proceso de adaptación rápido a la hora de adquirir el uso de los nuevos medios del comercio electrónico. Sobre todo plataformas como las que aquí os menciono, que es Mercado Libre y Shopee, son las principales que tienen más éxito en el mercado, y también prestaremos atención a estos medios. Luego, la preferencia por medio del pago digital también es una realidad. Cada vez menos se usa el dinero en efectivo y se tira por opción de tarjeta de crédito o un uso de una aplicación que se llama Pix, que genera un código que el consumidor, cuando va a hacer la compra, lo escanea y obtiene ya la pasarela de pago directa sin tanta complicación, y la verdad que es bastante utilizado este medio de pago, ¿no? Entonces, esto que os comentamos, ¿no?, del crecimiento de la población, de cómo va aumentando la capacidad de compra, se ve reflejado en la evolución de los últimos 5 años, en cómo las importaciones han crecido casi la mitad, ¿no?, de lo que venían haciéndolo, un 41%. Es muestra de que entonces estamos ante unas oportunidades más que evidentes. ¿Y qué es lo que están principalmente aumentando las importaciones de Brasil? En torno a las aeronaves, fundición, hierro y acero y reactores nucleares. Estos son los epígrafes generales, pero que realmente hay mucha industria auxiliar asociada a estos puntos, que es lo que nos va a ayudar a entender un poco más ahora en adelante qué productos son que están principalmente demandando aún más en estos últimos 5 años. ¿Y de qué orígenes? Pues China y Estados Unidos, como nos esperamos, no hay quien compita contra esto, porque suman más del 30% de la cuota de mercado, pero bueno, España, que tiene actualmente un 2%, tenemos mucho margen de mejora, sobre todo si observamos la diversificación de orígenes de las que importa Brasil, entre los que podemos competir fácilmente y aumentar cuotas de mercado. Estos son signos que entonces nos dan paso también ahora a comentar un poco más en relaciones comerciales,
qué es lo que estamos haciendo o qué hemos dejado de hacer en el caso de Galicia y España en los últimos 5 años con respecto a lo que vamos exportando y vendiendo a Brasil. España ha aumentado un 27% en los últimos 5 años en las exportaciones a Brasil, pero Galicia, en cambio, sí que vemos un descenso importante, en torno a un 32%. Quizás desconocimiento de mercado o las barreras comerciales que ya nos adelantaban en la descripción, que igual eso es lo que echa un poco para atrás a priori, pero os animamos de verdad a darle una oportunidad y conocer un poco más las razones por las que hoy queremos convenceros, ¿no?, de abordar el mercado brasileño. Bueno, esto para ilustraros en cifras más cercanas, como de cada 100 euros que exporta España, 85 céntimos van destinados a Brasil, y de cada 100 euros que Galicia exporta, apenas 28 céntimos supone la cantidad exportada a Brasil, es poquísimo. Bueno, actualmente la balanza comercial, nosotros exportamos más de lo que importamos, perdón, exportamos menos de lo que importamos a Brasil, principalmente enviamos productos químicos y energía y sus derivados, entre los principales productos que le llegamos a exportar. Concretamente, pues material ferroviario, productos químicos, como la perfumería y la cosmética, agroalimentación, protección de cultivos y otros elementos de fundición. Agroalimentación sí es cierto que los que un poquito más, siempre son los porcentajes un poco inferiores. Igualmente voy rápido aquí porque tenéis un dossier súper completo en el que os hemos dedicado bien análisis y detalle a cada una de estas partidas para que podáis sacar conclusiones vosotros mismos, ¿vale? Y aquí sí me interesa destacar que de todo lo que exporta España, un 3% es responsable Galicia, y concretamente pues Pontevedra, que es la responsable del 73% de esas exportaciones, que exporta principalmente automoción, químicos y materias primas, seguido de Coruña con un 20% de esa cuota, moda, protección, equipos de protección laboral y otros envases. Orense, que bueno, pues un porcentaje inferior, un 6%, con moda, fundición, materia prima y otra semimanufactura. Y Lugo, que bueno, no llega al 0,5%, pero también empieza a atreverse un poco a exportar mano en materia prima, semimanufactura y nuevamente envase. Aquí destacaros que esto, ya os digo, merece la pena verlo tranquilamente en el dossier, porque es simplemente la evolución que ha ido experimentando estas partidas bien desglosadas por tipo de producto. Y bueno, hacer hincapié en que Galicia actualmente cuenta con 183 empresas que exportan al mercado brasileño, disminución de casi un 11% en los últimos 5 años, mientras que España, pues unos 4.796 empresas son las que exportan actualmente. Nuestro objetivo es, pues, a ver si después de esta presentación y de las apreciaciones que ahora mi compañero Juanma pues va a hacer sobre cómo acceder al mercado y demás, pues podemos ir mejorando progresivamente esos resultados. Así que por aquí te dejo. A ver. ¿Todo ok? ¿Se escucha? Muy buenas a todos. Soy Juan Manuel de Opera Global. Como ha dicho Paqui, somos expertos en internacionalización. Nosotros trabajamos principalmente con instituciones, gobiernos, clústeres, asociaciones, organismos que agrupan diferentes empresas, ¿no? Nuestra experiencia en Brasil viene porque hicimos una investigación, eso ahora hablaremos, que lo recomiendo encarecidamente, y conseguimos averiguar que Apex Brasil, que es como el ICEX, el homólogo de ICEX aquí en España, financia a todas las asociaciones sectoriales de Brasil, que hay muchísimas, la Asociación de Cárnica, la Asociación de Arquitectos, para todos los sectores, financia todos los años una importante cantidad en internacionalización. Y eso nos abrió las puertas a nosotros para poder apoyar a estas asociaciones a crecer en el exterior. Entonces nosotros trabajamos con empresas, asociaciones brasileñas para apoyarles la promoción del exterior. De ahí viene nuestra experiencia en el mercado de Brasil, y llevamos trabajando con ellos pues desde 2016 ya. Y bueno, esto es más o menos mi presentación, pero sí me gustaría, de los que estamos aquí, antes de empezar a dar la presentación, que tengan un poco conocimiento de los sectores que los que representáis. ¿El micrófono funciona?
Entonces simplemente que me digáis nombre y empresa y qué sector se trata y con eso rápidamente. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Ernesto Santiago, trabajo en la empresa Codiex, es una empresa dedicada al sector de importación y exportación del sector agroalimentario en general, y, y estoy aquí hoy para ver posibilidades de crecimiento de negocio, tanto para importar como para exportar a Brasil. Y la problemática del DIPOA y estos temas son más acuciantes, digamos. Vale. Buenas, yo soy Hanna Piñeiro, trabajo en AGP Fisquality. Somos una consultora de calidad especializada en pesca y acuicultura y lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes en el tema de exportación para terceros países y bueno, para tener mayor conocimiento del mercado brasileño. Bien. Hola, me llamo Alfredo Molares, soy de Cluster Europa. Nosotros tenemos experiencia en el mercado de Brasil, en lo que es comercialización de azúcares y algunos granos, y en exportación a Brasil, urea en concreto. ¿Vale? Muy bien. Hola, yo soy Andrés y trabajo en Espaderos del Atlántico, que es una comercializadora de productos pesqueros congelados, pero también tiene flota, entonces, bueno, también somos productores y tenemos un poquito de experiencia con el país y con la problemática del DIPOA. Entonces, un poco venimos a seguir El quebradero. ampliando conocimiento. Lo veremos también. Buenos días, mi nombre es Santiago Gómara. Yo vengo en representación de FEGAPE, Federación Gallega de Parques Empresariales. Mi interés es cómo se pueden instalar las empresas en los parques empresariales, qué problemática hay y desconozco totalmente cuál es la política que se sigue para implantarse allí. Vale. Muchas gracias. Muy interesante. Ya me hago una idea más o menos de... Hay mucho agro, la verdad, servicios. Con eso me tendré más en los sectores, en las partes que más interesen. Bueno, vamos a ver primero cómo se entra al mercado, proceso de importación y implantación, también te viene bien, lo vamos a ver por encima, y las barreras comerciales. Antes de nada, esto lo replicamos en todos los países, no es porque sea Brasil. Esto es algo que no nos cansamos de repetir a todo el mundo, de que para entrar en un país es necesario seguir un proceso bien ordenado y con una organización muy clara. Ha habido muchas veces que me han venido empresas que, o bien un export manager, que el gerente le dice, oye, este mercado tiene muy buena pinta, hazte un viajecito y vende. O gente que dice, le echa un vistazo por internet y la verdad que puede tener cabida mi producto y tal. Es un error garrafal. Eso es como si yo te digo, hayas conocido a una chica y mañana me caso. Bueno, no, es que echa vistazo en las redes y cumple todo el perfil para que esa mujer sea... Igual, lo mismo. O sea, tenemos que conocer el mercado en profundidad. ¿Qué nos ayuda a conocer el mercado primero? Pues nada, como esta es fundamental. Hay que viajar al país, hay que visitar las ferias sectoriales de tu sector para conocer in situ qué se cuece. Tienes que tener una fotografía clara del sector. Un estudio de mercado es muy necesario, siempre lo recomendamos. Nosotros hacemos estudio de mercado, o otras empresas siempre pueden hacer este estudio de mercado, en el que te ayude a conocer pues, en qué situación está el sector, cómo está la demanda, el consumo, quiénes son tus principales competidores nacionales, internacionales. En definitiva, que te dé respuesta a, ¿tiene mi producto o servicio cabida en este mercado? ¿Aporta un valor añadido de lo que hay actualmente o se ajusta a lo que hay en demanda? Una vez conozcamos, digamos, vamos para adelante, hay que estudiar muy bien la normativa, las barreras arancelarias que nos vamos a encontrar, temas de etiquetado, logística, que también tampoco es fácil también en el país, y todo esto. Y una vez ya pasemos ese segundo filtro, es cuando ya tenemos que trazar, evaluar cómo ir. Si empezamos por la exportación, que siempre lo recomendamos, oye, empieza exportando, cuando tenga un volumen aceptable, piensa ya en implantarte. O directamente implantarte, porque puede haber situaciones, por ejemplo, en empresas de servicio, de consultoría, que siempre va a tener mucho más tirón tener una empresa allí implantada que ir desde aquí de Galicia. Entonces, todo eso hay que valorarlo y hacer una estrategia de seguirlo. Y luego, pues, definir la estrategia comercial y la estrategia de promoción y marketing, ¿vale? Para entrar al mercado desde España, siempre o casi siempre será el puerto de Santos, que es el puerto más grande, más completo, es muy versátil. Y aparte de este puerto está el de Río de Janeiro, Río Grande y Pecém.
pero básicamente el puerto de Santos es el que principal, marítimo son entre 15 y 30 días, dependiendo del transporte, y evidentemente son marítimos, también puede ser aéreo. ¿Qué empezamos a importar? Los agentes que nos vamos a encontrar y que tenemos que evaluar bien, ¿no? ¿Cómo conseguimos evaluar esa gente? Los criterios que nosotros siempre decimos o aportamos para evaluar bien, oye, primero, ¿tiene experiencia en el sector? Eso es fundamental. Si no tiene experiencia en el sector, te puede vender la moto, pero no lo recomiendo. Capacidad de distribución. Brasil es muy grande. Si confías toda tu distribución en un agente que solo te puede distribuir en Río de Janeiro o en Sao Paulo, busca alternativas o busca más agentes. Cumplimiento legal, asegurarse de que cumple todos los requisitos de importación, todas estas normativas que ahora explicaremos. Reputación, la reputación pide referencias, que te dé referencias, llama a gente que haya trabajado con ellos, eso es súper importante tener una segunda opinión. Y por último, pues eso, que sean flexibles y transparentes ante todo. Eso lo va a ver en el primer trato que al final pueden ser personas de confianza. ¿Y qué agentes? Bueno, los agentes son similares a cualquier mercado en el que te puedes encontrar. Tenemos primero importadores, que tienen que tener evidentemente su licencia de importación, y normalmente nosotros deberíamos confiar todo el proceso de importación en ellos. Suele ser una tarea suya. Distribuidores, que bueno, que actúan un poco como intermediarios y a diferencia de los importadores tienen un poco más de experiencia en la distribución interna en el país, te puede dar más soluciones. Los agentes o brokers, siempre hablar de exclusividad, esto es súper importante cuando se trata con este tipo de agentes. Y también se puede dar una exportación directa. La gran distribución organizada o las grandes empresas como telesupermercados ya hoy en día realizan la importación directa y no hace falta pasar por intermediarios. Esto tiene sus desventajas y sus ventajas. La principal ventaja es que te ahorra muchos intermediarios y muchos costes de intermediación, y la desventaja es que al ser tan grandes aprietan mucho en precio, en condiciones y tal. Entonces, es valorar, los criterios los tenéis y para entrar a importar es importante tenerlo en cuenta. El proceso de importación se hace a través de SixCommerce, que es la plataforma. Este proceso normalmente lo hace el importador, o sea que no debería ser una preocupación algo que os forméis, pero sí está bien que sepáis un poco el proceso, ¿no? Que el importador debe tener el radar, tiene que estar debidamente registrado, y de ahí pues ya negociar los términos de la importación. Problemas, pues regulación y burocracia. Es un país que no es fácil, no es fácil entrar, es muy burocrático, normativas para todo. Podemos ver temas sanitarios, lo que hablábamos del DIPOA famoso, que ya lo habéis comentado. Para sanidad y cosmética hay que pedir licencia en Visa, certificados sanitarios y todo lo que sea relacionado con agro es el mapa de Brasil. Por ejemplo, para arquitectos tienen que estar homologados en Inmetro. Es decir, que esto no es solo, siempre nos vamos a encontrar en Brasil, en cualquier país, el sector que más transpone al agroalimentario, evidentemente, por temas de sanidad y control. Pero no solo en agroalimentario, aquí en Brasil te vas a encontrar trabas en prácticamente todos los sectores, ¿vale? Aranceles. Aquí tenéis una muestra bueno, de los tipos arancelarios de algunos sectores, ¿vale? De los que estáis aquí presentes, como hemos dicho, pescados también, hortofrutícola, maquinaria. El tema de aquí es que en 2022 Brasil decidió reducir digamos que en un rango de 80% de los aranceles, intentar reducirlo al 10%, sobre todo en temas de maquinaria industrial y todo esto para un poco incentivar la competitividad de sus sectores. Si trae maquinaria o tecnología más de calidad, le ayudará a crecer. Entonces, ese es el objetivo de bajar esa barrera arancelaria. Y en cuanto a las barreras comerciales, os dejamos aquí un enlace, en la presentación tenéis el enlace, que es un enlace del mapa, donde podéis ver las barreras comerciales actuales, tanto las ya resueltas como las actuales que están pendientes de resolver. Y aquí un resumen rápido de las barreras comerciales que nos podemos encontrar. En tema de agroalimentario, que viene muy bien porque hay varios de agroalimentarios, pues primero, importante la homologación del producto, sobre todo si es un producto cárnico. Allá nos metemos en el tema del problema del DIPOA, que no es un proceso fácil.
Igual que tampoco es fácil exportar a Europa por las inspecciones sanitarias que hay que realizar, pero bueno, como ya sabéis algunos de los que estáis aquí, para exportar productos cárnicos a Brasil tienes que pasar por un proceso de inspección in situ de tu planta para ser autorizado, ¿vale? Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que no es fácil, pero que evidentemente se puede resolver. Luego tenemos el trámite para el etiquetado, ¿no? El etiquetado también es importante, homologar. Cada uno de los productos agroalimentarios que exportes tiene que tener su etiqueta homologada. Ya online se puede hacer, bueno, desde 2017, aún así sigue dando un poco de dificultades, la gente tiene un poco de queja, pero el proceso es mucho más fácil de realizar, ¿vale? Para homologar los productos agroalimentarios. Y luego tenemos barreras arancelarias en cuanto a la contratación pública, que actualmente también ponen trabas para empresas extranjeras. Digamos que la contratación no está centrada en un solo organismo. Em, Puede emitir Apex Brasil, puede emitir el mismo ministerio a través del PNUD. Son diferentes agentes los que lanzan este tipo de contratación. Y aquí lo importante es que hay barreras para las empresas extranjeras, tipo técnico, que afectan tu calificación. Y hay, por ejemplo, cláusulas en las que si tienes una filial, tu experiencia de la matriz no cuenta para aportar esa experiencia en la contratación. Esto puede cambiar completamente con el tratado de la Unión Europea-Mercosur. Eso ahora lo trataremos porque es un tema bastante importante. Si quieres implantarte, hay tres posibilidades, ¿vale? Esto se puede desarrollar un poco más, por desgracia no tenemos tanto tiempo, pero si necesitáis más información siempre nos podéis escribir, podemos dar más información, pero hemos hecho aquí un resumen para que no sea muy tedioso. Hay tres formas. Uno, abriendo una sucursal, que ojo, que ellos en Portugal lo llaman filial, ¿vale? Que no tiene personalidad jurídica propia en el país, sino que está vinculada a tu empresa matriz. Otra es crear una filial. Esta sí tiene personalidad jurídica propia, lo llaman subsidiaria. Y otra opción es una joint venture, que también es una opción que se puede hacer en cualquier país y no es difícil de hacer. Lo que recomendamos nosotros siempre es una filial. Primero, porque va a tener muchísimas más ventajas en el país. Y segundo, porque digamos que el nivel de dificultad de crear una filial o una sucursal es similar y el coste es el mismo. Entonces, en esa tesitura siempre recomendamos, oye, filial es lo que mejor puede funcionar si te quieres implantar en Brasil. También hay muchas facilidades porque hay ya numerosas empresas, sobre todo multinacionales, implantadas en Brasil, como la grande, Santander, Iberdrola, Telefónica, y esto siempre ayuda a facilitar el proceso de implantación. Oportunidades comerciales. Tenemos, si queréis que me tengan algo o preguntas, me podéis interrumpir, sin problemas. Igual online, como he dicho, Bea, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Lo dejo un minuto para que veáis vuestro... Aquí hemos puesto la evolución de las exportaciones de los sectores que participan hoy en esta jornada, ¿vale? O sea que seguramente las vais a ver aquí. Lo voy a dejar un rato para que veáis cómo ha evolucionado en los últimos años, ¿vale? Vuestro sector. Tenemos pues desde alimentación, material maquinaria industrial, etcétera. A destacar el incremento de los automóviles de los últimos 5 años. Ha sido, pues, ya podéis ver, un 8.381%, que se ha visto favorecido por la reducción de aranceles. Y el tema de la industria naval también se destaca con un 461 en los últimos 4 años. Y el tema de panadería, pastelería, galletería, que esto es un tema de que sabemos que Brasil es un país muy exportador de productos agroalimentarios, también en este sector, pero eso no quiere decir nunca que no haya oportunidades. Al final eso no nos puede echar para atrás a la hora de entrar en Brasil. Si Brasil sabemos que es un gran exportador alimentario, pero puede que mi producto ocupe un nicho que ahora mismo no esté cubierto. Entonces, esto es un ejemplo claro de que cualquier producto que no sea nada innovador, nada, puede crecer y puede tener cabida en el mercado, ¿vale? A pesar de todas las trabas y las barreras arancelarias que tienen actualmente, ¿vale? Sí. Sí, es millones de euros.
Hasta aquí, en millones de euros, tenemos toda la evolución. Hemos cogido, bueno, algunas oportunidades concretas, comerciales y de inversión. La primera, agroalimentación, pescado, moluscos, fruta, verdura, maquinaria industrial, tecnología de consumo industrial de salud, moda y hábitat, ¿vale? Empezamos por agroalimentario, que sé que hay aquí bastante y puede interesar. Lo que más se exporta de España a Brasil en cuanto a pescado y moluscos en fresco es atún, con diferencia, en congelados tintoretas y en conservas surimi y pulpo. A eso es lo que más se exporta a Brasil de este sector. Luego tenemos una oportunidad en fruta y verduras, que está creciendo en Brasil la importación bastante. Digamos que desde España no está siendo así, sobre todo en la hortaliza, no se está produciendo, pero la demanda en Brasil está muy en auge y hay una oportunidad, sobre todo en nichos como ponemos aquí, en gestión de desperdicios, apps online, demanda de productos ecológicos y el auge de la gran distribución organizada. Eso beneficia mucho a la hora de importar productos de tipo de fruta y verdura. Luego tenemos el vino, creciendo mucho también. Como podéis ver, el 36% de lo que consumen es importado ya, de vino de calidad. España ha aumentado bastante en los últimos 5 años, un 26%. O sea, está ganando terreno a otros países europeos. Y el segmento online está ayudando a crecer. Esto es un potenciador para seguir creciendo el consumo del vino. Handicaps. Es caro, un producto muy caro ahí en Brasil porque tiene muchos tipos impositivos, muchos impuestos. Y aquí hacemos, para que tengáis una idea, de que la botella de vino es 6 veces más del valor CIF en el canal Horeca y 4 veces más en los establecimientos donde lo compran, para que veáis una idea del precio. O sea que no es barato, pero aún así, como veis, sigue creciendo y es una oportunidad única. Debilidades, evidentemente, el proteccionismo, que ya lo hemos mencionado. Chile, que está muy cerquita y que es un gran productor de vino y prácticamente el 50% de los vinos provienen de Chile. Y los impuestos, el IVA de ellos es que depende del estado en el que lo encontremos. Pueden ser unos el mayor impositivo mayor, otro menor. En cuanto al consumo, no son tan consumidores comparado con otros países, en comparación con otros países, solo 2 litros per cápita por año. El 50% lo consumen en clase media, 26% en clase alta, la mayoría se consumen en hogares y la zona, pues Sao Paulo, Río, Salvador, Brasilia, es la que más concentración de consumo. Vino tinto, el 80%, en detrimento del blanco, que son el 20%. Maquinaria agrícola, industrial y agrícola, perdón. Había una gran supresión de aranceles aquí, como he mencionado antes. A ellos, pues para mejorar la competitividad y la eficiencia, les interesó mucho el bajar los aranceles de este tipo de productos. De hecho, desde 2021, la bajada que antes oscilaba entre el 12 y el 35%, y actualmente está entre el 2 y el 12,6%. ¿Qué sectores de maquinaria? Pues energía, bebidas, agroalimentación, piezas de automóviles y otros equipos tecnológicos. La exportación siempre es importante que estos den un valor añadido a lo que ellos tienen, porque ellos también producen este tipo de maquinaria, o sea que es importante que la maquinaria que se está exportando allí es porque aportan un valor añadido en cuanto a nivel avanzado tecnológico e innovador, ¿no? Y otra cosa importante, otro factor importante es la asistencia técnica, es un factor que ellos tienen en cuenta, que le garantice una asistencia técnica de su maquinaria. La tecnología del consumo, industria de salud, también está en auge, igual que en el resto de países, pero aquí especialmente. Ellos no son unos expertos, no son muy competitivos, digamos, en el sector. De hecho, el 75% de ya sea hardware, software y consultoría tecnológica es importado. Ellos solo producen el 25%. Además, bueno,
evidentemente ellos demandan esto porque buscan esa eficiencia en los procesos, se reducen los tipos de aranceles en determinados software o productos al 0%, y el 70% de estos productos o servicios está concentrado en sectores de servicios, telecomunicaciones, financiero, industrial, etcétera, ¿no? Entonces, luego tenemos que lo que más se demanda en este tipo de servicios es el Big Data, la inteligencia artificial, el edge computing, tema de cloud computing, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un pequeño hincapié en la tecnología de digitalización en salud, porque es unos datos que nos sorprende, cómo desde 2017 se ha multiplicado por 5 la facturación en este sector. Es un crecimiento casi vertical en el que, bueno, evidentemente Brasil es el líder de consumo de este tipo de servicios de Latinoamérica, el séptimo mayor del mundo de consumidores de este tipo de tecnología, y esto principalmente viene primero por el envejecimiento de la población, y luego porque el sector privado en Brasil se prioriza mucho, ¿no? Entonces es un sector muy a tener en cuenta. Mobiliario. También sé que online hay alguno de mobiliario. No solo mobiliario, lo ampliaría también en tema de construcción e infraestructura, pero aquí nos centramos en mobiliario porque el sector de la construcción está creciendo mucho. Se espera que sea como un 8% anual de aquí a 2028, y esto va a ofrecer mucha oportunidad al sector mobiliario, construcción, infraestructura, etcétera. Movilsul es una feria que nosotros recomendamos porque hemos trabajado para ellos para promocionarla a nivel internacional, y puede ser un gran escaparate para exponer tus productos. Textil, también muy importante este sector, porque Brasil es enormemente grande producción de este tipo de productos, de hecho es el quinto mundial, a diferencia de los que van antes que Brasil, como China, Vietnam, Bangladesh, etcétera. Ellos no exportan tanto como ellos. Brasil no importa tanto como estos países, porque ni siquiera pueden abastecer la demanda que tienen dentro de Brasil. De hecho, tienen una balanza comercial negativa de 4,8 millones. Por lo tanto, ellos dependen de las importaciones. Aunque sean unos increíbles productores de textil, necesitan textil. Y aquí, como en todos los sectores, siempre puede haber nichos. De parte de España, evidentemente, no se puede competir en precio con los productores China e India, sino que hay que ir a calidad asequible. Conclusiones y recomendaciones. Hemos hecho un análisis DAFO en el que, bueno, resumió un poco tanto lo que ha mencionado Bea como lo que he comentado yo, para que tengamos una fotografía clara del mercado, ¿no? De qué nos encontramos como debilidades, para hacer un resumen. Burocracia, todo lo que hemos hablado de los certificados, siempre son trabas que te impiden entrar. Altos aranceles, que esto puede cambiar. Infraestructura logística insuficiente, sobre todo la interna. La red de carreteras, ferrocarril, sobre todo interna, deja mucho que desear. Carlos lo corroborará después en la charla, que ha estado mucho por Brasil. Esto no beneficia al comercio para nada. Competencia local, evidentemente, hemos dicho, Brasil es muy gran productor de textiles, químicos, agroalimentación. Y también hay que tener en cuenta la competencia que nos encontramos en terceros mercados. Cada vez más China, Estados Unidos, como ha dicho Beatriz, India cada vez más está teniendo una relación comercial más estrecha con Brasil. Y la inestabilidad económica también lo considera una debilidad. No solo la inflación, que la inflación está por las nubes, ahora mismo no tiene el control que tiene Estados Unidos o Europa de la inflación, está un poco, y la fluctuación de la moneda, que eso siempre afecta a las exportaciones. Amenazas, nos encontramos, pues siempre está ahí el proteccionismo local, aunque estamos viendo que la tendencia es a la liberalización, pero pueden de repente surgir políticas concretas para sectores concretos proteccionistas, porque tienen margen. La competencia internacional, como hemos dicho, también es una amenaza. Los riesgos políticos sociales internos
y la sensibilidad a crisis externas. Eso, como Brasil es un gran exportador, depende mucho de la situación económica del resto del mundo. O sea, una crisis global le afectaría bastante a Brasil. Y el tema de la sostenibilidad ambiental, que están sensibilizándose mucho con este tema, sobre todo por la deforestación del Amazonas. Entonces hay sectores específicos que pueden afectar a esto. Como fortalezas, gran tamaño del mercado, como ha dicho Beatriz, eso es innegable. No encontrar una economía diversa que requieren productos de diversos sectores. Presencia empresarial española, como hemos dicho, hay mucha implantación de empresas españolas allí en el país. El consumo creciente de bienes exportados, ya hemos visto en la estadística cómo sube la importación. Esto debido también al incremento de la clase media que demanda productos de calidad. Y también lo podemos considerar una fortaleza como Brasil, un posicionamiento estratégico para puerta de entrada a otros mercados de Latinoamérica, siempre que no haya mucho arancel, porque si no tendría mucho sentido. Oportunidades, acuerdo Mercosur, me paro aquí un poco porque yo creo que de todo esto es lo más importante. La situación de la Unión Europea-Mercosur, las consecuencias que puede traer y la polémica que está trayendo puede dar un cambio radical a las relaciones comerciales. Como sabéis, llevan como 20 o 25 años elaborando y madurando este acuerdo. Parece que ya estamos llegando a su fin y de hecho mañana creo que tiene una reunión en Uruguay y puede incluso cerrarse. Pero por resumir un poco lo que implica este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es que el objetivo es que el 90% de los aranceles se reduzcan a cero de 10 a 15 años. O sea, en un compromiso va a ser muy progresiva la disminución, no va a ser mañana te quito ya los aranceles de golpe, pero el objetivo es que prácticamente todos los aranceles se eliminen y haya un libre comercio entre ambas regiones. La polémica, pues que al final lo que se busca con este tratado es que por un lado beneficie al sector agrícola brasileño para que exporte a Europa y a Europa para que exporte a Brasil más maquinaria, más producto industrial, etc. Está creando muchas tensiones, sobre todo en Europa. Brasil está encantado, pero Europa, los franceses sobre todo se han opuesto, las asociaciones también de España ganaderas lo ven como una amenaza grande porque Brasil es un productor de cárnico pues enorme y a precios con los que no se pueden competir, entonces puede afectar mucho. Y eso es lo que está un poco estancando el acuerdo, pero tiene pinta de que se va a cerrar. Y si esto se cierra, la situación y el problema, todo lo que hemos visto de barrera arancelaria, cambia radicalmente y el comercio se abrirá. El comercio digital también es una gran oportunidad que hay, sobre todo en bienes de consumo, moda, en productos específicos, el auge del comercio digital va a beneficiar todo esto. Y lo que he mencionado también, el crecimiento de la clase media, ¿no? Y por último, unos tips culturales que también en la mesa redonda luego también Carlos y José Antonio también podrán aportar cosas interesantes. Esto lo digo yo más como experiencia propia, después de haber tratado con varios clientes, y de una serie de recomendaciones a la hora de tratar con ellos, ¿no? Primero, construir relaciones personales. Antes de meternos en faena y hablar ya del business, es importante pues abrirte, hablar de ti, de tu familia, preguntar por él, por su familia. Para ellos es importante que ellos no son alemanes, no van al resultado, es importante crear un vínculo, ¿no? El segundo es puntualidad. Ellos no son los más puntuales del mundo, pero sí esperan que nosotros lo seamos. Ellos tienen la imagen que nosotros, entonces la expectativa que tienen nosotros es que seamos puntuales. Comunicación. Normalmente, si no te hablan inglés, te hablan español por la cercanía. También te pueden hablar portuñol. Y ha habido situaciones en las que yo me he reunido con esa persona o llamada en las que él me hablaba en portugués y yo le hablaba en español. No me entendíamos. No lo recomiendo para reuniones súper técnicas importantes porque hay cosas que no te enteras, pero para un primer acercamiento siempre funciona. Aspectos culturales. Infórmate bien de sus festividades como el carnaval. Intenta no estar muy encima de ellos semana de antes, semana después, porque la semana de antes están preparándola, después están de resaca.
Ten todo esto en cuenta. Y si le hablas de fútbol, triunfa seguro porque a todo el mundo le gusta. Es un tema para romper el hielo muy bueno. Estilo de negociación, siempre con flexibilidad. Siempre decimos que siempre es mejor persuadir e intentar llegar a un consenso antes de imponer, ¿no? Porque eso con ellos no funciona. Y mostrar, os vais a encontrar siempre situaciones en las que va a haber tensión por desacuerdo y en esos momentos es importante mantener la calma, ser optimista y bueno, llevar la situación constante, ¿no? Y por último, muy importante, seguimiento. Todo lo que hables por teléfono o reunión, correo, como hemos hablado, como hemos acordado, todo por escrito, porque luego hay muchos malentendidos, donde dije Diego, digo Diego y tal. Y el seguimiento, es también muy importante estar encima de ellos para terminar de cerrar los negocios y también eso, el mismo seguimiento demuestra como un interés y compromiso, porque ellos son muy calmados. Y para finalizar, la cuádruple P, que la damos que es clave para triunfar aquí en Brasil, que es persuasión, presencia, paciencia y perseverancia, ¿vale? Y con eso terminamos. Si tenéis alguna duda, y si no, pues Paqui da el paso a descanso, ¿no? Supongo. Vale, gracias. Ah, vale. La presentación que has hecho del poder adquisitivo de la población, ¿no? Yo creo que ese 60% que pones clase baja, yo creo que es muy baja, ¿no? O sea, el nivel, yo por los datos que he leído de otros sitios, no es un 20% de la población es la que tiene el poder adquisitivo, el resto está casi en niveles de pobreza. El nivel de pobreza me sorprende que sea el 10, cuando en España es mucho más alto el nivel de pobreza que tenemos. Depende cómo se mida el nivel de pobreza, ¿no? Pero creo que no, perdón, era simplemente que creo que es un mercado dependiendo sobre todo para qué tipo de productos. Una cosa son los productos industriales y otro es lo que te has centrado en productos de agroalimentario, donde es muy difícil. Entiendo que es un mercado muy difícil para los productos españoles, sobre todo. Creo que es por eso, porque el poder adquisitivo está en muy poca gente. Bueno, poca gente, si es un 20% de 220 millones, son 40 millones, que es más que la población de España. Pero donde lo veo es que esa gente no sé qué productos quiere comprar, ¿no? Esa es la incógnita. El sector agroalimentario, ¿eh? Me refiero que es donde yo antes conocía más y trabajé antes. Sí, a ver, realmente yendo desde el principio la reflexión que compartías, ¿no? Al final hablábamos de un 60% de población de clase baja, no es la clase baja española, sería, digamos, la clase media a la que ellos están aspirando ahora, la clase media baja de aquí española. Entonces hay que tener en cuenta ese cambio ¿no? de mentalidad. Pero realmente, a fin de cuentas, dentro de la capacidad y de la riqueza que tienen, intentan aspirar a más y aunque no pueden llegar a solicitar un producto de calidad agroalimentario pues con la misma característica que un comprador europeo, sí que va en crecimiento la demanda de productos menos básicos y menos, por ejemplo, la carne había tiempo atrás el consumo de carne, mucho de ello era enlatada, era básicamente los frescos eran un producto inaccesible para la mayoría de la población. Pero eso sí vamos viendo como hay una variación en el comportamiento del consumidor, ¿no? Como poco a poco va pudiendo adquirir e invertir un poco más en la calidad de la alimentación. Entonces es cuestión de ver qué producto es el que queremos lanzar, cómo vamos a estudiar un poco el análisis de ese producto, cómo ha ido evolucionando en los últimos años y si verdaderamente dentro de los lineales, haciendo incluso un store check, analizando qué competencia hay, qué productos agroalimentarios de nuestra competencia, de procedentes de otros países, qué tácticas están escogiendo, podemos hacernos un poquito una idea de en qué nivel podemos mandar un producto más o menos premium, digámosle, ¿no? Pero está claro que todavía queda margen para avanzar y tener opciones para vender productos de alta calidad. Eso. No sé si alguno más tenéis alguna cuestión o reflexión. Sí, mientras llego al usuario, recordar a la gente que está también en casa que nos puede escribir las preguntas por el chat o levantar la mano y les damos paso. Yo creo que hay otra debilidad muy importante que es el sector bancario, que es extremadamente lento, complejo
y a la hora de conseguir garantías bancarias para cualquier operación de exportación a Brasil es un dolor de muelas auténtico. Es muy lento, muy problemático y es muy difícil sacar las operaciones adelante por culpa de este tema. Entiendo que por lo que comenta ya habréis intentado vosotros por vuestra cuenta, ¿no? ¿Y habéis llegado a cerrar con éxito? Sí, hemos cerrado operaciones, pero algunas se han caído el 70% de las operaciones por culpa del sector bancario. Es muy lento y las operaciones, los precios, cuando ofreces precios o ofreces alternativas de venta, tienen unos plazos determinados. Pasado ese plazo, la operación se cae. Y nos ha pasado varias veces. ¿Y aún con esa habéis continuado insistiendo en Sí, claro, pelear el siempre, mercado porque sí, merece sí. la pena, ¿no? Sí, Encontráis la merece la pena. oportunidad. Sí, claro, merece la pena. De acuerdo. Bien, también sabes. Gracias. ¿Alguno más? ¿Querríais compartir algún detalle, alguna cosita? Bueno, pues entonces damos paso entonces al descanso y ahora vemos si no algo más cuando arranquemos con la mesa de coloquio. Gracias. Gracias. Pues vamos allá, empezamos con la mesa redonda, mesa de debate sobre esta jornada de oportunidades de negocio en Brasil y tenemos con nosotros a José Antonio de Salgado Congelados y a Carlos de Nova Galicia Ediciones, que nos van a contar un poco cuál es su experiencia, cuál es la actividad de sus empresas y cuál es su experiencia en este mercado. Empezamos por Carlos, si te parece, ya que tienes el micro. Hola, buenos días. Bueno, nosotros en Nova Galicia Ediciones es una editorial que se creó aquí en Vigo en el año 84 y nos dedicamos principalmente a hacer libros de arte y libros de valores para niños de 0 a 16 años, para padres y para colegios. Empezamos la exportación en el año 96 con los artistas gallegos. Son libros de gran formato, muy cuidados. Puedo decir que, por ejemplo, el director de la obra y yo echamos un mes para seleccionar el papel, viendo todos los papeles que había fabricados en España para ver qué papel iba mejor a estos libros de arte. Y ahí empezamos nuestro andar por la exportación. Se nos ocurrió que como en Argentina había muchos gallegos, pues irnos a Argentina. El fracaso fue rotundo. Los gallegos venían cada uno a contarnos sus historias, sus batallas y demás, y 0 de ventas. Pero seguimos. Nos fuimos a la BEA, a Chicago, y allí el primer cliente nuestro fue un chino. A partir de ahí empezamos a viajar tanto en misiones comerciales creadas por las cámaras de comercio, o viajes que hacíamos por protección propia de Nova Galicia, a todas las ferias importantes, Frankfurt, Liber, la BEA en Estados Unidos, Colombia, bueno, y hemos viajado pues creo que medio mundo, ¿no? Estuvimos hasta con la Cámara de Comercio en Australia y Nueva Zelanda, con lo cual intentar vender artistas gallegos ahí, pero bueno, nosotros fuimos y vendimos, que eso fue lo importante. El mercado brasileiro, pues lo que decían antes de cómo es los síntomas culturales de los brasileiros, estoy al 100% de acuerdo con el ponente, porque de hecho lo que tienes que ganarte es el cliente. No vale ir a Brasil y decir voy a Brasil y voy a buscar clientes, voy a usar una agenda y le vendo y se acabó. No, tienes que ganarte la confianza de ellos y eso te facilita muchas cosas. Le pasamos el micro ahora a José Antonio y que se presente él cómo es Congelado Salgado y cuál es vuestra experiencia en el mercado brasileiro. Muy bien, buenos días. Pues Salgado Congelado es una empresa del sector del pescado y marisco congelado. Tiene más de 40 años de experiencia y dentro de las exportaciones, pues bueno, aparte de Brasil, que es un mercado importante, pues bueno, vendemos principalmente Europa, Estados Unidos y otros países de Sudamérica, pues en Panamá, Filipinas, etcétera. Y bueno, mi trayectoria dentro del sector del congelado, de la exportación, pues inicia en el 2013-14
Y durante toda mi carrera profesional, pues sí que he vendido bastante en Brasil, cuando estaba en otra sociedad, aquí en Vigo. Y bueno, decir que también trabajo en muchos más mercados, que es lo que comentábamos antes, que sí que es cierto que a veces puede haber un comercial único para un mercado, pero no es lo habitual. Tú tradicionalmente pues llevas diferentes mercados. Y bueno, ¿qué más contar? ¿Cómo habéis entrado en el mercado brasileño? Pues principalmente tenemos que dar las gracias a las ferias del sector, como puede ser Conxemar, a la que acuden pues muchos clientes, tanto brasileños como del resto del mundo. Y luego también acciones comerciales tanto de la Cámara de Comercio como del ICEX, a las que solemos acudir. Y después mucho trabajo de campo, mucho trabajo de campo en el que tú viajas e incluso luego también gracias a lo que son las tecnologías, a Internet, pues vas buscando clientes. Mucho Y mira, trabajo, sí. hablando ya que Carlos había empezado a hablar de las diferencias culturales, en tu opinión, además de la importancia de las relaciones personales en las relaciones comerciales, ¿cuáles crees tú que son las diferencias culturales que tenemos con pues este mercado? yo, por ejemplo, con Brasil he de decir que no, por lo menos en mi sector y mi experiencia personal, no veo tantas diferencias culturales, como por ejemplo puede ser con otros países como puede ser Asia. Entonces, con Brasil podemos decir Portugal, primos hermanos, y tanto cultura como luego la gastronomía, pues en el sector del pescado es semejante. Sobre todo lo que nos piden a nosotros. Entonces, Carlos, cuéntanos tú entonces. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, aparte de los gallegos, tenemos una ventaja porque realmente antes hablábamos de que hablaban de que si inglés, español y demás. Yo concretamente les hablo en gallego y ellos me hablan en brasileiro, que ellos dicen que no es portugués, que es brasileiro. Y realmente más de uno me dijo que se entendía mejor con los gallegos que con los propios portugueses, ¿no? Entonces, las diferencias culturales, o sea, son más o menos no hay ni diferencias culturales, o sea, es empezar a contactar con ellos, les cae muy bien que los invites a cenar o a comer, lo que decías antes de preguntar por la familia, el introducirte en ese ámbito y al final acabas siendo amigos de ellos y demás, ¿no? Yo concretamente como anécdota tengo un comercial que lleva 40 años vendiendo libros por todo Brasil, pertenece o sea, trabaja con un atacadista y cuando llego yo, ahora ya viene a buscarme al aeropuerto, a San Paulo, y no me deja hasta que vuelvo otra vez al aeropuerto a San Paulo. Viaja conmigo, o sea, a todos los sitios, me lleva a los clientes, o sea, realmente es hacer esa relación de contacto, ¿no? También me asocié a una asociación que hay de vendedores de libros, o sea, los que son atacadistas son los que te compran toda la edición que haces en portugués. Entonces me asocié a la BDL y estos hacen un congreso de 3 días cada año en un hotel en una ciudad distinta, o sea, un año en Curitiba, en Brasilia, en Río de Janeiro, etc. Y ahí están encerrados todos los grandes compradores de libros durante 3 días, a gastos pagos por la BDL, con subvenciones del Estado y demás. Y entonces esos 3 días ellos no pueden salir, o sea, están invitados ellos y su familia, pero ellos no pueden salir de ahí en las horas de palestras, que son por la mañana, las charlas por la mañana, y por la tarde la exposición, no pueden salir del hotel, si no el próximo año no los invitan. Con lo cual, ahí haces un contacto con 50 o 60 personas que al final acabas conociéndote a todos y siendo amigo de todos. Con lo cual, después hay que ver si tu producto le interesa o no, pero ya tienes el contacto con ellos, ¿no? Si negociando no son muy diferentes en cuanto culturalmente con los españoles, ¿qué otras barreras cualitativas podríamos decir que existen? Yo barreras no encuentro. El idioma, concretamente, por ejemplo, yo el gran cliente que tengo en Brasil, bueno, cada vez que edito algún libro se lo presento, o la colección de libros que sea, y él normalmente, pues ahí negociamos precio de venta y demás, o sea, y cantidades, pero realmente al final él siempre me compra 5.000 colecciones, 8.000,
Y lo que sí quiere es que le mande la edición en inglés, en castellano, en gallego, etcétera, etcétera, para que la traduzcan en su propia empresa al brasileño. Le manda tal y yo se los hago aquí y se los enviamos para allá, ¿no? En vuestro caso, ¿hay alguna otra barrera? Sí, podemos hablar dentro de la alimentación, en el congelado, comentábamos antes las certificaciones, el DIPOA. O sea, es un certificado que si no lo tienes no vas a poder vender en Brasil. Entonces, sin él es complicado. Y bueno, luego la barrera que tenemos habitualmente es el precio. Tenemos que ser competitivos y entrar en el mercado. Pero bueno, una vez que tienes un producto bueno de calidad y precio y con el IPOA, pues sí que hay esa afinidad con Brasil y continuidad a largo plazo. Entonces, pues por ahí, bien. Agregar simplemente a lo de la barrera cualitativa, algo muy importante, haciendo hincapié en la presentación que hice, el tiempo. La percepción del tiempo en comparación con los españoles es muy diferente. Una de las 4 P's que mencionaba era paciencia, y es que esto es clave porque ellos, como buenos latinoamericanos, van a un ritmo muy pausado, no quieren prisa, no le importa qué tarde tiempo, puede tirarse esta persona un mes sin hablarte y luego, oye, vamos a retomar esto. Entonces la paciencia es muy, muy importante y tienes que tener mesura en el sentido de que es importante hacerle un seguimiento, pero un seguimiento excesivo puede ya ser incómodo para ellos. Entonces tiene que tener mucha empatía y entenderlo bien de que su percepción del tiempo es totalmente diferente a la nuestra. Muy bien, muchas gracias. José Antonio, ¿cómo se percibe la marca España en Brasil? Yo creo que muy bien, la verdad. O sea, hemos hecho un trabajo importante ya en las últimas décadas y cada vez pues sí que lo que es en cuanto a alimentación se valora positivamente. O sea, calidad, sobre todo lo que yo conozco el pescado, en marisco aquí gallego, que es Vigo, funciona. O sea, que relacionan producto gallego, producto Sí, español la marca con España, alta calidad. Sí, alta calidad, sí. ¿Y en vuestro sector, Carlos, también pasa lo mismo? Pues sí pasa lo mismo. Pasa porque en Brasil, lo que decíais antes, que hay una bolsa de pobreza o semipobreza importante, entonces tienes que ver a qué cliente te adaptas, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado siempre a libros de lujo, o sea, de mucha calidad, y entonces pues realmente sabemos qué sector tienen, o sea, de hecho, y nos pasa lo mismo, o sea, tienes que tener calidad. O sea, que ya os identifican con un producto de calidad. ¿Y cómo destacarías la competencia en este sector? ¿Es una competencia agresiva? ¿Es más bien tolerante? ¿Cómo llevan que una empresa española vaya allí a vender libros a su mercado? Yo no veo que haya, o sea, que vean en la competencia que vaya una empresa española, ¿no? Hay muchas empresas españolas que están vendiendo allí libros. Lo que tienes que tener es un factor diferenciador, o sea, realmente dedicándote a un sector donde no haya mucho en el mercado, por ejemplo, libros de arte o libros de valores, por ejemplo. Entonces nosotros hemos jugado nuestras cartas a hacer colección de los libros de valores, con lo cual allí no hacen unas colecciones como las que tenemos nosotros, sino que tienen a lo mejor un libro sobre el tabaco. Nosotros nos metemos un compendio que vaya a los colegios y demás, o sea que de 18 volúmenes, con lo cual nos hemos apartado de lo que es la fabricación nacional, ¿no? De allí. Y en vuestro sector, José Antonio, yo me imagino que la competencia es más bien de fuera que local, ¿no? Sí, no, local principalmente, no tenemos competencia local. De hecho, la competencia está aquí. Porque cuando acudimos a ferias, incluso el cliente nos pide producto, pues te llama a ti, te llama al vecino y bueno, compartimos clientes. O sea, al fin y al cabo somos 4 que nos conocemos todos en el sector. Un mes a lo mejor le vendes tú, el otro, vamos rotando un poquito. Entonces sí que es competencia, hay bastante competencia. Pero bueno, competencia sana. Antes lo comentamos, es competencia sana. Por lo menos en nuestro sector todos nos conocemos, nos llevamos bien, colaboramos. Entonces, competencia pero sana. Antes nos hablabas de las barreras comerciales. Cuando hablábamos de barreras culturales, ya nos introdujiste un poco cuáles eran las barreras comerciales que teníais en este sector, en vuestro sector. No sé, Carlos, si en el vuestro tenéis alguna barrera comercial destacable. No, no porque nos ha apartado un poco de lo que es, o sea, lo que es generalista y entonces nos hemos apartado del camino, ¿no?
Y hablando en términos de sostenibilidad, medio ambiente, impacto social, ¿en vuestros sectores se aplica con fuerza o tiene relevancia o queda en un espacio más digamos, de lado? No, o sea, tiene relevancia en grandes cadenas comerciales, o sea, realmente para la clase media alta, y realmente no encontramos ninguna barrera en las zonas. No. ¿Y en el vuestro? Pues en nuestro caso, un poco también lo que comentaba Carlos, sí, la gran distribución en nuestro caso sí que lo tienen más en cuenta, pero cuando tú mandas un contenedor frigorífico a Brasil, pues ya sabes ese coste medioambiental que tiene y bueno, pero cuando trabajas un importador, básicamente quiere precio, producto y no tiene en cuenta tanto. A la hora de la promoción comercial, ¿qué es lo que más tiene en cuenta el consumidor? El precio. Últimamente es precio, calidad sí, pero precio. O sea, desde hace 8 años para aquí es precio, precio, precio. Buscan precio. ¿En vuestro sector, Carlos, también? ¿O? Sí, también, exactamente. O sea, realmente hay que potenciar bastante, o sea, que tengas buen producto para poder pedir precios. Si no, realmente, incluso cada vez se piden más descuentos, con lo cual tienes que bajar el precio de venta y más, pero bueno, es el mismo precio. Y a nivel regulaciones e impuestos, ¿destacaríais algo en el sector de...? Nosotros no encontramos las barreras que hablaban antes, o sea, realmente porque siempre exportamos con todo lo que es la tramitación, los movimientos legales, papeles y demás, siempre el importador. Nosotros embarcamos aquí el contenedor y desde que está en el barco, o sea, ya realmente se encarga él totalmente de toda la gestión. De toda la despacho de importación y todo. Y en vuestro caso, ahí ya... Sí, no, en nuestro caso, de hecho, a veces es el propio cliente, el importador, el que prefiere despachar él y hacer toda la gestión documentaria. Y para nosotros es mucho más sencillo. Ponemos TFR puesto allí, coste flete y nos olvidamos. Pero ¿sabes si son muy burocráticos, si hay muchos impuestos? Sí, Brasil sí que son... ha tenido fama siempre de serlo, ¿no? De tener muchas barreras. Sí, sí suelen tener esas barreras. Pero bueno, cuando trabajas con esos países ya sabes lo que hay y ellos hacen sus números, sobre todo por el tema de impuestos, aranceles a la importación. Son importantes, pero bueno, de ahí el precio, que valoran mucho el precio y la competitividad, y si te pueden apretar y 5 céntimos menos, pues 5 céntimos menos, que bueno, en 27 toneladas es dinero. Y en el sector del pescado congelado, como es vuestro caso, o de mariscos o productos del mar, ¿cuáles son las formas de distribución más interesantes? Bueno, en nuestro caso, como mandamos eso directamente a un importador, ellos allí, en mi caso personal, por mi experiencia, distribuyen a lo que son grandes superficies. Grandes superficies, y luego también lo que hacían era distribuir a comedores sociales y comedores de colegios. Canal Oreca. Canal Oreca, sí, era Canal Oreca. De hecho, aquí compraban mucho cazón, o sea, el tiburón. Ajá. Sí, casado sí, azul. que lo teníamos antes en la presentación, la tintorera, ¿no? La tintorera, lo tienen en la dieta de los colegios, el pescado azul, sí, muy importante. Entonces aquí del puerto de Vigo salen... Bastante. Sí, bastante. Bueno, y en vuestro caso, Carlos, ¿cómo es la distribución? Creo que nos habías hablado un poquito al principio de la presentación, pero... Sí, bueno, realmente nuestra comercialización allí, o sea, realmente le vendemos siempre, o sea, grandes cantidades allí le llaman en el mundo del libro atacadistas, son los que absorben, o sea, es una palabra que nos suena un poco rara, sí. Pero son los atacadistas que compran toda la adición, o sea, realmente, pero claro, condicionado a que ese producto no se lo vendas a nadie de la competencia. Ajá, y luego ellos los ponen en las librerías. Y ellos van poniendo después a los distribuidores, a las grandes cadenas, etcétera, etcétera, o sea, y van teniendo sus redes comerciales, ¿no? Lo que sí te piden que cuando vas allí, o sea, bueno, pues que des unas charlas a los comerciales o que les un poco para que tengan información sobre el producto en concreto. Y demás, ¿no? Yo, de hecho, concretamente, por ejemplo, pues cuando Donaldo está traduciendo todavía los libros, ya voy allí, o sea, ya le estoy dando... Ya estás formando, digamos, ¿no? a los vendedores del... ¿no?
En vuestro caso no hace falta este tipo de información sobre el producto, es un producto archiconocido, ¿no? Sí. Me imagino que se pone en el supermercado, Sí. en las tiendas de congelados y ya... Es que es un poco lo que sucede en este sector, es eso, te demandan ellos el producto. Puedes ¿Tienen intent- cultura de consumo de pescado? Sí, Sí. sí, sí. Pero bueno, es complicado introducir tú un producto Nuevo. pero en cualquier mercado. La cultura gastronómica, lo mismo sucede aquí. Que vengan, no sé, a vendernos, pues qué sé decir, los pulpitos en Japón. Aquí nosotros no tenemos esa cultura de comerlos así Los crudos. pulpitos pequeños, esos. No, el baby octopus nosotros no. El pulpo sí. Sin embargo, el sushi se ha implantado. El sushi sí, pero ha costado, creo yo. Cuesta muchos años. Ujú. Pero nosotros, imponernos nuestra cultura gastronómica es muy difícil. ¿Los mariscos también tienen salida en el mercado brasileño? ¿O Sí, más? yo personalmente no vendo tanto marisco, vendo más eso, lo que es la tintorera. Pero bueno, entiendo que sí, que allí se consume también lo que es el marisco. Muy bien. ¿Y qué creéis que es más interesante, de una distribución directa o trabajar con socios comerciales ya establecidos? Bueno, socios comerciales como tal, en mi caso, bueno, sí, a largo plazo puedes decir que es un socio, es el importador y en mi caso pues es preferible trabajar directamente con él. No tiene la exclusiva, pero bueno, ya cuando ves que es recurrente y compra bastante volumen, pues un poco ya tienes el mercado Carlos, cubierto. en vuestro caso esta figura es muy importante, ¿no? Como nos estabas Sí, comentando al principio. sí, es importante. Lo que sí, concretamente, pues bueno, cuando creamos un nuevo producto, se lo presentamos siempre al mejor comprador que tenemos allí y caso de no convencerle o no interesarle en ese momento, pues entonces tenemos otra red, o sea, de otra serie de distribuidores o tacadistas, o sea, que podemos contratar, o sea, y entonces, pues bueno, pues vamos colocándolo y demás, ¿no? Pero sabiendo ya siempre el mejor cliente que si él no lo compra, que vamos a meterlo en el país a través de otro un colega de él, ¿no? ¿Y nos podéis contar alguna experiencia así que las empresas puedan decir, bueno, pues ya que a ellos les ha pasado, no lo voy a hacer para que no me le pase lo mismo? ¿Algún error de decir con este mercado, pues esto no se puede hacer de esta manera a pesar de que yo creía que sí? ¿Se os ocurre alguna? No, yo creo que ellos se lo conocen muy bien su mercado, saben muy bien a qué precio pueden venderlo, por eso realmente, como decía mi compañero, realmente lo importante es el precio, tal, y ellos si ven que le entra en precio, que pueden colocarlo en el mercado, pelean lo que decía, por un céntimo, de real están peleándose continuamente, ¿no? De hecho, es la batalla. Pues básicamente, hombre, como locura, personalmente no ha pasado, porque cuando tú abres mercado, lo primero que preguntas es un poco, bueno, certificados necesarios. O sea, no te vas a lanzar a la piscina sin tener el tipo A. Puede ser, pero claro, te van a paralizar la mercancía ahí en puerto. Pero ahí es un mercado con algún tipo de riesgo, ¿no? No sé si nos puedes ayudar un poco a definir qué riesgos tiene este mercado y qué deberían tener en cuenta. Pues un poco pues de todo tipo, políticos, sociales, hay, bueno, todo, no es un país que se caracterice por tener riesgo cero, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, lo primero, el primer riesgo... Poniéndolo digamos, en palabras, ¿cuáles serían esos riesgos para tenerlos claros? El primer riesgo es el gobierno. O sea, ya sabemos, bueno, anteriormente las locuras que han hecho, las políticas proteccionistas y el gobierno te causa una incertidumbre que no te da seguridad a la hora de llevar planes a largo plazo, porque en cualquier momento te pueden cambiar políticas arancelarias, también tienen un riesgo económico bastante fuerte en cuanto a la inflación que hay, que está afectando mucho al consumo, la fluctuación del real brasileño también está siendo fuerte y eso no ayuda porque, bueno, cuanto más alto sea para las exportaciones es peor. Y eso, digamos, a nivel general político y económico. Luego, pues más riesgos que se me ocurren. La gestión de cobros, por ejemplo, es importante asegurar las operaciones, sí, ir a formas de pago que nos aseguren más el cobro. Ya no solo asegurar, sino el tema de financiación, como decía el compañero, es otro riesgo, una debilidad, no sé cómo llamarlo, que hay que tener en cuenta, que eso va dentro de, a nivel general, de la burocracia en general que se
que se requiere a la hora de implantarse allí o de intentar trabajar allí en este mercado. Entonces, pero al final es cuestión de hacer un balance. Si tu producto realmente ves que tiene cabida y que al final estos riesgos políticos, económicos pasan en un segundo plano, ¿no? Tu producto o tu servicio tiene que estar por encima de eso. Por supuesto, tienen que ser factores a tener en cuenta, pero hay que centrarse siempre en tu microentorno, que es un sector específico, y que tú estás seguro que tu producto o servicio va a aportar un valor añadido a lo que actualmente hay tanto local como internacional. ¿Y vosotros, José Antonio o Carlos, cómo lo veis? Es decir, el tema de la gestión de cobros, porque es súper importante vender, hacemos un gran esfuerzo, pero más importante es cobrar. Entonces, ¿arriesgáis a dejarlo en manos de una transferencia o intentáis hacer establecer formas de pago? Sí, cuando son países, bueno, da igual el país, o sea, internacionalmente yo siempre procuro anticipo. No 100%, pero un 30-70%. O sea, es la clave. O sea, que un consejo es no dejarlo todo No, cuando mandas un contenedor, o sea, que es mucho dinero, o sea, no. O sea, 30 de anticipado y luego 70 contra copia de documentos y te aseguras la operación. Porque nos pasa, bueno, día a día de clientes que no conoces, porque claro, en un comercio exterior te pasa eso, no lo conoces personalmente y te dices, vale, sí, muy bien, a crédito. Y dices, no, a crédito no, lo siento mucho. Entonces, Brasil no, pero con África, por ejemplo, sí que ya ni pensar a veces, porque son bancos que dices, bueno, este banco ya no te lo acepta Europa. Entonces, siempre por adelantado, es que el dinero está en banco, y dices, ahora sí te lo envío. Muy bien. Sí, no. Carlos, ¿vosotros también aseguráis Sí, aseguramos. Sí. Nosotros vendemos ya, antes de empezar a hacer los libros en brasileiro, ya cobramos un 30%. Claro, normal. ¿no? Y luego, bueno, llevamos tantos años exportando que cualquier país que empecemos a exportar, en principio nos documentamos, entramos a ver quién es el cliente, los riesgos que tiene, y si no nos da plena garantía de que vamos a cobrar, realmente no lo vendemos. Puede ocurrir pues que ocurra lo de la pandemia y entonces ahí pues creo que lo sufrimos todos, en todos los negocios, tanto aquí como fuera, ¿no? Pero realmente lo demás no está siempre asegurado. Y te quiero hacer una pregunta así por formación profesional, que soy filóloga y me surge la duda. ¿Hay una adaptación digamos, al brasileiro, es decir, al lenguaje, al portugués que se habla en Brasil, diferente al que se habla en Portugal? Es decir, ¿en los libros tenéis diferentes versiones para cada uno de los mercados? Sí. Hay diferencia. Ellos, por ejemplo, en los artículos, ellos lo suelen poner al final de las palabras, antes de... Y realmente ellos dicen que el portugués auténtico es el de ellos, porque dice que el de Portugal está contaminado tanto por Inglaterra como por España, ¿no? Lo mismo que el gallego está muy contaminado del castellano, ¿no? Yo pertenezco a la asociación de la Casa de la Eusofonía y al centro portugués de aquí. Estamos realmente, o sea, bueno, uno de mis mejores amigos de hace 50 años era el presidente del centro gallego y le dieron el otro día con el personaje del año el premio del Movimiento Internacional Lusófono, ¿no? Y realmente, de hecho, se ve que hay diferencias y uno de los objetivos de esta Casa de la Eusofonía es que los dos idiomas, o sea, que limen esas diferencias que tienen e implantarlo en los 300 millones de habitantes que hay que hablan portugués, ¿no? No sé si queréis añadir alguna curiosidad que os haya pasado, contarnos alguna anécdota que hayáis... En Portugal hay ferias del sector de pesquero, así como sí, y son interesantes, son una buena forma de promoción. Digo, porque siempre tenemos muchas empresas del sector del pescado congelado aquí conectadas a nuestras jornadas. Personalmente puedo decir, hay ferias interesantes. De hecho, hay una Sagal Expo en Lisboa que suele acudir anualmente. Luego hay otras más pequeñas, pero lo que quieren, como todos, es vender. O sea, Portugal quiere vender a España. Entonces, cuando vamos nosotros con nuestro producto, dicen, ay, no, pero... yo digo, bueno, sí, podemos colaborar, pero bueno, en Lisboa sí, esta de Sagal me parece interesante. Sí. Muy bien, pues damos paso a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en sala
¿Qué queréis que os respondan José Antonio o Carlos? Sobre el tema de los libros, ¿qué porcentaje de venta es online ahora? Y si las plataformas como la que has comentado, la Argentina, que es competencia de Amazon, ¿cómo se llama? Libre Comercio. No, la otra, la primera, la que es argentina. Mercado Libre. Mercado Libre. ¿Qué porcentaje vendéis ahí en esos? En las redes hay que estar. ¿Perdón? En las redes hay que estar, pero no es el negocio. O sea, el porcentaje es muy pequeño lo que se compra, o sea, por las redes. De hecho, a cuentagotas. Luego nosotros incluso, bueno, de hecho, para convencer más de que no es la realidad, somos proveedores de la cadena del Corte Inglés, ¿no? Y en cambio nosotros no le vendemos al Corte Inglés. Hemos dejado de venderle y le vendemos a través de nuestros distribuidores, por la problemática que tiene y el poco margen que deja. Clientes, por ejemplo, también le suministramos libros nuestros a Amazon. Amazon nos debe a nosotros dinero desde hace 2 años. Y aunque los libros se envían sin derecho a retorno, ¿no? Al cabo de 2 años te llega una caja, un día cualquiera, un repartidor cualquiera, con una caja de libros de Amazon de vuelta. Y no puede decirle que no, porque si no, no te compra los siguientes. Con lo cual nosotros hemos dejado a Amazon de dejar de servirle. O sea que eso, lo de las redes, o sea, tiene que tener una persona muy dedicada a las redes y un equipo de telemarketing, o sea, tenemos 8 mujeres llamando a todos los colegios, etcétera, etcétera, y es el único canal que nosotros vemos rentable en las redes. Y otro al del sector del congelado. ¿El bacalao es lo mismo que en Portugal? ¿El mercado del bacalao en Brasil? Yo bacalao personalmente, por ejemplo, no vendo, pero es que lo desconozco, sinceramente. Sé que, por ejemplo, bacalao en Portugal intentamos vender, pero es muy complicado. Es complicado porque nosotros tenemos el bacalao español y la curación y sobre todo el sello, la bandera portuguesa. Internacionalmente, cuando tú vendes bacalao y lo quieren salado o desalado, dicen, si no tienes origen portugués y el sello, la bandera portuguesa, como, no. Es esa cultura, esa barrera es importante. Por eso, quizás sí se está exportando a Brasil, pero seguramente sea bacalao portugués, porque yo, por ejemplo, exporto a Estados Unidos, a Miami, y estoy intentando introducir nuestro bacalao, pero Portugal ahí es el que abandera las ventas del bacalao, pero por mayoría, por goleada. Me imagino que los noruegos también, ¿no? Que son los dueños del bacalao. Sí, pero es que la cultura gastronómica, es la forma, la curación del bacalao. O sea, nosotros aquí podemos curar el bacalao, el seco, y luego desalarlo, pero a lo mejor hacemos 1 o 2 meses. Allí incluso a veces hasta 9 o 10 meses. Y el bacalao, ese color amarillo, es lo que ellos quieren. Y el sabor intenso que aquí en España teníamos hace mejor 40 años, ahora ya no se estila, ya no se consume. De hecho, ahora mismo vas a un supermercado y no es rentable. O sea, el bacalao salado para lo que son las empresas. De hecho, conozco que clientes en Portugal de grandes superficies que dicen, no es rentable. Lo tienen como una inversión, como un reclamo del cliente. Que dice, no, lo tenemos aquí, el bacalao seco, pero no es rentable. O sea, es deficitario. Pero bueno, a nivel mundial, sobre todo las comunidades portuguesas demandan eso, bacalao portugués. El sabor, la curación, cómo lo trabajan, no tiene nada que ver con cómo lo trabajamos nosotros. Sí, tal cual. Sí. Bueno, es que como se ha comentado Beatriz y Juan Manuel, en el último año ha habido un descenso importante de las ventas de pescado congelado y mi pregunta es para José Antonio, si lo habéis notado vosotros. Nosotros principalmente, bueno, como seguimos con el mismo cliente y demás, o sea, sí que puede aumentar un poco el volumen, pero no es tan sustancial a lo mejor, por lo menos en mi caso personal. No lo habéis notado también. Sí. Es que me sorprendió un poco el dato, que era sobre un 12% el último año y acumulado desde el 2019 un 50%.
Y bueno, es un dato que me sorprendía y quería Sí, un puede poco ser. saber tu experiencia. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Pues no sé si online os queréis lanzar alguna pregunta a través del chat o Sí, levantando la mano, abrís el micro y os escuchamos aquí. efectivamente, podéis levantar la mano y os damos paso. Tenemos habilitado para que podamos escucharos aquí en sala, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, como dijo Paqui, pues no tiene más que levantar la mano o activar el micrófono. Por el chat tampoco tenemos ninguna pregunta. Tanto, sí, dos simples apuntes, como hemos hablado tanto de agroalimentario y la mayoría de participantes están relacionados, recomendaros dos ferias en Brasil. Una es APAS Show, que es la feria la más grande de Brasil, con diferencia. Para participar no es fácil porque están siempre full, pero si queréis entrar en el mercado, esta feria es muy importante. Una alternativa, si no se consigue espacio aquí, es la NuFood en Brasil, que es creo que en abril-mayo, la APAS Show en abril y la NuFood en mayo, que es una marca extranjera que en Brasil, que es igual, bueno, no tiene tanta afluencia, pero que también tiene mucha presencia internacional y la gente está acudiendo más. Esto para agroalimentario. Pues ya que está Rosa, le preguntamos si tienen misión comercial alguna de estas ferias que ha mencionado. Genial, pues. Perdón. Que sí, que normalmente hacemos coincidir la misión con las ferias más importantes de Brasil, tanto las de alimentación como las de maquinaria, para que las empresas que estén interesadas puedan participar. Y bueno, aprovechando el micro, una pregunta. ¿Cuál es el tiempo medio que lleva a conseguir el DIPOA? Igual los compañeros... Sí. Igual algunos compañeros que han mencionado del DIPOA lo sabéis. Fácil no es porque ese... Yo te puedo contar mi experiencia anterior. Depende mucho del producto que quieras vender. Si es un producto sencillo, pescado natural, relativamente el tiempo es corto. Puede ser corto 4 meses. Y si es un producto precocinado que lleva muchos ingredientes, homologación de ingredientes, homologación de todos los orígenes de los productos, 1 año. Fácilmente, fácilmente. Y luego, más que el tema es la traba burocrática que encuentras para tramitarlo por Internet, porque es un tema que se hace ahora. Antes presentabas en una oficina la documentación, era bastante más fácil. Hoy te puedes pasar hasta que te contesten por el correo una barbaridad de tiempo. Ese es el gran problema que tienes. Y luego, conocer muy bien la normativa del país, porque cualquier error de etiquetado te puede costar la devolución del producto, que ese es el gran problema que tiene. Y el etiquetado, aunque dice, oye, más o menos es parecido al nuestro, sí, pero no tiene nada que ver, como en otros muchos países. Te puedo contar, en México, que parece que es un país sencillo, pues tienes la misma problemática para conseguir el etiquetado. Pero si pones aquí más, no lo entiendes, pero el tiempo es, yo calcularía, bueno, y que ella es una experta también, que puedes decirlo, nosotros, yo en la anterior empresa donde trabajaba, que exportamos, 6 meses mínimo, y con mucha paciencia. Eso para el etiquetado, pero para el DIPOA yo creo que incluso más. Pues sí, por eso. Pero o sea, 6 meses de promedio. Que tengan que venir a hacer la inspección. A veces que no depende de ti. Tú tienes que estar esperando a que ellos decidan, oye, vamos a ir a España. No, nosotros no, era pescado congelado. No vale. Tenían que volarte ese tema. Bueno, yo lo último, ya mi última pregunta, y que es a lo que he venido. ¿Cómo puedo conseguir la información de los parques empresariales y los requisitos para implantar ahí una empresa? En el parque empresarial, no como requisitos para darte de alta en la empresa y todo eso, sino cómo es el mercado de los terrenos industriales. ¿Alguien donde podéis darme un link o lo que sea? Ahora te paso mi tarjeta y me envías el email y la semana que viene o estas mismas a finales te pasamos la info. Rápida. También yo te digo que hay una página web de Asociación de Zonas Francas de las Américas. No sé, que ellos sí que su labor principal es captar empresas que se instalen en sus parques. No sé si exactamente hay algún organismo que participe en esta asociación, que sea de Brasil. Lo busco de todas maneras y te paso un contacto para que... ¿Cuál es tu nombre? Para estar atentos en...
Vale, Santiago, pues nada, te mandamos un correo y te pasamos un enlace a esta página web y algún contacto con ellos para que te pongas en contacto. Y nada más, muchísimas gracias a todos por la participación. La próxima semana ya tenemos la última jornada del año, que será sobre el mercado de Canadá. Creemos que hemos organizado una jornada bastante interesante. Como siempre, ya sé que soy un poco pesada, pero os invito y os recalco un poco que vengáis en formato presencial, porque es cuando realmente se genera networking y conseguimos tener debate, y creemos que es lo más enriquecedor de estas jornadas, que el online está muy bien, muchas veces no podemos asistir presencial, pero que en la medida de lo posible, si podéis, pues que estéis aquí con nosotros en el aula y que os toméis el café y que hablemos un poquito todos de cuáles son nuestras experiencias en mercados internacionales. Muchísimas gracias, José Antonio. Carlos, ha sido un placer escucharos y nada más, nos vemos el próximo miércoles. Gracias.